Y saludo en esta tarde-noche, que lo será de fútbol, a partir de las 10 menos 10, que pasaremos a la web y las aplicaciones. Saludo a Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jesús Ribasés, buenas noches, Jesús. Creo que puedo saludar ya a Pablo Suances. Hola, amigo. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos todos y tenemos una información de última hora que el Banco Central Europeo pide a los bancos que no repartan dividendos hasta el 30 de septiembre de 2021 debido a la incertidumbre sobre el impacto económico por la pandemia, aunque en algunos casos lo permite con condiciones. Leo en la prensa económica, el Banco Central Europeo limita al 15% del beneficio el pago del dividendo hasta septiembre. Primera impresión sobre todo esto, bueno, ya que, aunque has llegado el último, Pablo, por razones técnicas, ya que estamos en el Banco Central Europeo y esos territorios de Bruselas, pues tu primera impresión y si tienes algún dato más sobre este asunto. No es una sorpresa. Contábamos con que iban a hacer algo parecido. Llevamos semanas discutiendo y la sensación generalizada por aquí es que estaban bastante a favor de la idea. No tenemos la crisis de la pandemia, de la economía real, no se ha transformado en una crisis financiera, pero hay cierto miedo a que pudiera pasar, así que en Frankfurt están pidiendo sobre todo mucha cautela. Juan Ramón. Sí, a ver, es una regulación prudencial que en parte tiene sentido tanto económico casi como moral, ¿no? Económicamente ya lo hemos mencionado, lo ha mencionado Pablo, si hay morosidad que pueda aumentar en el futuro, lo lógico es que los bancos se recapitalicen en lugar de descapitalizarse repartiendo dividendos. Desde un punto de vista, si lo queremos ya casi más moral, hombre, parte de los beneficios que obtienen los bancos son beneficios por el crédito barato que está dando el Banco Central, por los avales que ha conseguido el Estado y que van a trasladar posible morosidad no a la cuenta de resultados de la banca, sino del Estado, y por tanto solo faltaría que si obtienen beneficios extraordinarios durante esta crisis no los aprovechen para reforzarse y minimizar el riesgo de un rescate futuro de la banca, sino para lucrar todavía más a los accionistas. Jesús, ¿algo que aportar? Jesús Ribasés. Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo lo que quería era que no repartieran ningún tipo de dividendo el año 2021, por las cosas que estaba diciendo, entre otras razones, Juan Ramón Rayo, pero que al mismo tiempo tenía una presión muy grande de todas las entidades financieras que estaban haciendo una campaña importante para que se les permita repartir algo a los accionistas. Por otra parte, algo tenía que conceder el Banco Central Europeo para que hubiera algún mínimo retorno del capital con el cual mantener viva la llama de la inversión en el sistema financiero, porque si no, pues al final, si ya hay un grave problema de coste de capital para los bancos, pues si no hubiera una mínima posibilidad de retorno antes o después, pues eso se complicaría. Pero digamos que ha intentado quedar bien con todos desde el punto de vista y salvaguardando en primer lugar la solvencia de las entidades ante lo que puede venir en el futuro, sobre todo de incrementos de morosidad y de solvencia de algunos negocios que puedan ir a malo a peor en los próximos meses. También hoy es noticia de esta tarde-noche que Bruselas se suma a Estados Unidos y pretende obligar a las grandes tecnológicas a vender una parte de sus compañías para evitar que monopolicen el mercado, aparte de sanciones por determinados contenidos que se consideren inadecuados. Recuerdo que en el caso de Facebook compró a sus competidores WhatsApp e Instagram y ahora controla buena parte del mercado. ¿También esto era previsible? Sí, llevan trabajando en esta legislación bastante tiempo. Ya sabes que el abrazo de Bruselas sobre las tecnológicas lleva tiempo reforzándose. Parte se ha intentado históricamente a través de lo fiscal, de forzar la tributación de una manera más acorde a una base imponible allí donde se hace negocio. Hay una segunda pata que eran las cuestiones de competencia, no ayudas ilegales de Estado o beneficiarse, y hay una tercera que es esta, que hoy se ha propuesto en dos patas. Una, por un lado, forzar a las más grandes a que cumplan un poco más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eliminar contenido de odio, yihadismo, pero hacerlo muchísimo más deprisa. Hay una frase que yo creo que está muy bien, que repiten mucho los comisarios estos días, que es que en la crisis anterior hablábamos de los bancos y decíamos que eran demasiado grandes para caer, too big to fail. Pues ahora lo que dicen es que son demasiado grandes para que les importe. Entonces dicen, esto es demasiado grande, tengo 1.000 millones de clientes, yo no puedo supervisar lo que dicen todos y cada uno de ellos. La Comisión entiende esta parte, pero dice que tienen que espabilar, que son creadores de mercado, son una influencia grande ya no solo para las comunicaciones, sino para la vida y la democracia, y que tienen que tener más responsabilidad. Y un segundo elemento que tiene que ver
con todo lo que pueda ser más de carácter económico. Entonces aquí es donde se ponen duras. Y una empresa que califican como rebelde, aquella, por ejemplo, que pueda recibir en un plazo de 5 años hasta 3 sanciones por cualquier tipo de práctica competitiva. Esto lo hemos visto en los casos, como mencionabas, de Facebook, de Google o de Amazon, donde son, además de competidoras en un mercado, plataforma para ese mercado y han abusado de esa posición dominante. Por ejemplo, utilizando los datos de las empresas que utilizan, por ejemplo, pongamos Amazon para intentar vender, pues Amazon, con la información que recaba al ser la plataforma, además de una vendedora, se posicionaba mejor para colocar sus productos. Entonces, quien rompa estas normas se enfrentará a multas como ahora, pero en última instancia se abre la posibilidad a ir más allá, y es que se pueda forzar a partir, a fragmentar, a trocear unidades de negocio, obligar a vender una marca, obligar a vender activos o a separar tipos de negocio, como se ha hecho en otras ocasiones, pero mucho más rápido y de forma más eficaz. Jesús, ¿estamos empezando a pararle los pies a estas empresas? Bueno, yo no lo diría tanto, no lo veo tan sencillo. Sobre todo, vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir entre lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay una tradición de que estas cosas ocurran, una tradición larga, y ha ocurrido varias veces con las telefónicas, con las compañías aéreas, con un montón de cosas, y en Europa. En Europa yo creo que estamos iniciando el camino, de una cosa que se está estudiando mucho, como decía Su antes, pero estamos al principio de un proceso. Y el principio de todo este tipo de procesos, bueno, pues lo vemos. Hay una intención de parar los pies en el sentido de que sean menos dominantes, pero bueno, veremos a ver en qué acaba. Yo no lo tengo tan claro en Europa. Y si ocurre en Europa directamente será como consecuencia de lo que haya ocurrido primero en Estados Unidos, y lo que aquí hagamos sea probablemente un reflejo de lo que ocurre allí. ¿Y tú cómo lo ves, Rayo? Yo tengo una visión bastante más contraria y bastante más crítica con todos estos movimientos, porque a mí en general la legislación que se denomina de defensa de la competencia me da bastante miedo, porque muchas veces lo que se ha intentado hacer a lo largo de la historia, y creo que decididamente se está intentando hacer ahora, no es tanto proteger al consumidor, que es lo que se solía decir, intentemos evitar que los mercados se monopolicen porque en última instancia el consumidor saldrá perjudicado, sino que se está intentando proteger a los competidores que no son capaces de competir en eficiencia con las grandes empresas. A mí me gustaría que muchas de estas demandas que plantea Bruselas por abuso de posición de dominio, por competencia desleal, etcétera, nos mostrara en qué parte los consumidores están saliendo perjudicados, porque la teoría, en cierto modo, es no, ahora no salen perjudicados, pero cuando estas empresas tengan mucho más poder, entonces podrán maltratar a los consumidores. Pero ese maltrato no termina de llegar. De hecho, justamente lo que se nos dice es que todos estos servicios se nos ofrecen de manera gratuita, ¿no? Google no nos cobra, Facebook no nos cobra, Instagram no nos cobra, Amazon incluso te ofrece los servicios a precios contra los que otras empresas no pueden competir, y la idea es un poco que les estamos regalando los datos pero no nos los están pagando adecuadamente, lo cual es discutible si realmente nosotros valoramos tanto los datos como para que nos tuviesen que pagar mucho más de lo que ya nos pagan en especie con servicios gratuitos, o que ya digo que en el futuro controlarán el mercado y nos maltratarán. Pero entonces habría que plantear más bien esa política de defensa de la competencia cuando se produzca efectivamente ese maltrato al consumidor. Preventivamente, decir que Amazon, por ejemplo, no puede, que es la última demanda contra Amazon, no puede... Es decir, la demanda era porque Amazon mantenía los precios bajos, tan bajos como sus competidores. Es decir, al final lo que debería haber hecho Amazon, por lo visto, es no bajar los precios para ajustarse a las ofertas de sus consumidores y que los consumidores de Amazon pagaran precios más altos. Entonces, yo quiero ver cuándo estas empresas están maltratando al consumidor, no cuando están haciendo estrategias para no ser desbancadas por los competidores, sino cuando están maltratando al consumidor. Lo que pasa es que yo no desconozco evidentemente o por lo menos no soy capaz de hacer un análisis de la cuestión en los términos que vosotros podéis hacerlo, pero como espectador yo tengo la sensación de que no es tanto sobrevivir para que no le desbanquen los otros como ir abarcando o ir consiguiendo una posición de monopolio. Claro, pero la cuestión es, una vez tenga esa posición de monopolio, ¿va a maltratar a los consumidores o les va a seguir tratando estupendamente como les trata hasta ahora?
Y si les empieza a maltratar en el futuro, porque tienen una posición de monopolio, lo lógico sería ahí plantear este tipo de medidas como partir las compañías, pero partirlas antes de que realmente se esté perjudicando al consumidor. Al contrario, muchas veces lo que se critica es que les beneficia extraordinariamente aprovechándose pues, de información que tiene de sus rivales para vender incluso más barato que sus rivales. Bueno, en todo esto el consumidor sale beneficiado, y si en el futuro sale perjudicado, planteemos ahí, en ese momento, la necesidad de introducir competencia. Bueno, vamos a ver, otra de las cuestiones relevantes en el día de hoy tiene que ver con la energía y las energéticas. Es curioso, una misma realidad desde dos miradas diferentes, y yo creo que estarán sobre la mesa en los próximos minutos. En el recibo de la luz no solo pagamos lo que consumimos en cada casa, sino también una serie de variables, entre ellas, por ejemplo, el coste que supone llevar la luz a las islas o las ayudas que se dieron en su día para impulsar el desarrollo de las energías renovables, entre otras. Pues bien, el gobierno ha decidido sacar de la factura esta última partida. Eso supone que el precio de la luz bajará un 13% en los próximos 5 años. Esa es la previsión. ¿Cuál es la otra mirada? La otra mirada es que 500 empresas aproximadamente tendrán que pagar los 7.000 millones al año por las renovables, y que lo ha hecho el gobierno para evitar una subida del 15%. Patricia Gijón nos lo cuenta y luego comentamos. Buenas noches, Patricia. El gobierno saca del recibo de la luz que pagan consumidores y empresas los costes de las renovables, cogeneración y residuos. Es decir, 7.000 millones de euros que a partir de ahora serán costeados por las energéticas, por las comercializadoras y operadores de productos petrolíferos. Será a través de un Fondo Nacional de Sostenibilidad Eléctrica. Esta disminución de costes supondrá un ahorro en la factura de la luz de los hogares de al menos un 13% en los próximos 5 años. El fondo no se financiaría cargo al recibo de la luz. Por tanto, no vendría del bolsillo de los consumidores de electricidad, sino que se financiará con aportaciones de todas aquellas empresas que venden energía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subraya que si no se hiciera nada, la luz subiría hasta un 15% en el próximo quinquenio. Se da así respuesta a la situación de los más vulnerables. Estos son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta. Dedican más parte de sus ingresos a la factura eléctrica. El Gobierno finalmente también prohibirá cortar la luz, el gas o el agua a los más vulnerables que estén reconocidos como tal y no tengan bono social. Será a través de una disposición adicional que se incluirá en alguna de las leyes aún pendientes de tramitación. Era uno de los tiras y afloja de Podemos y el PSOE, pero María Jesús Montero niega discrepancias en el seno del Gobierno. Y es bueno y es rico que haya debate que nos permitan poner en valor diferentes puntos de vista para, en definitiva, tomar la mejor decisión. La prohibición durará al menos 4 meses desde su entrada en vigor. Entre las dudas que quedan encima de la mesa está el saber si finalmente el traslado de costes a las comercializadoras supondrá que acabarán repercutiéndolo en el recibo de la luz. Bueno, en primer lugar, ¿os parece bien que se saque del recibo de la luz la partida correspondiente a las renovables, que siempre ha sido tan polémica? ¿Quién empieza? Hombre, yo creo que aquello de que cada palo aguante su vela siempre está bien, y que cada coste se repercuta a quien le corresponde. Si eso no correspondía al recibo de la luz, y evidentemente no tenía demasiado que ver con el recibo de la luz, pues me parece fantástico. Ahora, eso que estábamos diciendo de que veremos a ver si las otras empresas lo repercuten a sus clientes, yo creo que no hay ninguna duda. Esto ocurrirá así como ocurre en cualquier coste que se le imputa a una empresa. ¿Qué ocurre? Que queda muy bien políticamente decir que a partir de ahora lo van a pagar las empresas, pero las empresas, las que lo paguen, ¿cómo lo van a pagar? Pues lo van a pagar repercutiéndolo a sus clientes en la proporción correspondiente. Que en mi opinión, es mejor que cada uno repercuta lo que le corresponde y no meterlo en el totum revolutum que durante tantos años ha sido el recibo de la luz. Me parece bien o me parece correcto. Pero que después, evidentemente, son unos costes que alguien pagará, no las empresas en plan genérico. Y es igual cuando hemos hablado tantas veces del impuesto a la banca. El impuesto a la banca, ¿quién lo paga? Pues el impuesto a la banca lo pagarán los usuarios de los servicios bancarios. Así de sencillo. Queda muy bonito decir, ponemos un impuesto a la banca, bajamos el recibo de la luz y ponemos un impuesto a las empresas comercializadoras, distribuidoras y no sé qué más. Magnífico. Porque evidentemente no tenía que estar en el recibo, pero alguien lo pagará. Lo que pasa es que discrepo un poco en la idea de que esta parte del recibo no tuviese nada que ver con el coste de la generación eléctrica. Tenía que ver con el coste de generar electricidad por unos determinados medios que eran energías renovables. Pero que no es energía renovable para generar gas. Obviamente sería esto un absurdo, ¿no? Pero que no es
energía renovable para generar energía que no sea electricidad, es energía renovable en forma de central eléctrica renovable para generar electricidad. Y veremos cuál es el efecto neto de la medida. Este es el modelo, se intenta avanzar sin llegar a ser, pero un poco al modelo alemán de promoción de energías renovables, ¿no? Que es básicamente desvincular las primas a las renovables de la factura eléctrica o del coste de la electricidad como tal, ¿no? Que sea más un subsidio estatal, aunque luego aparezca en el recibo como un impuesto. Entonces, el problema de esto es que, claro, si baja la luz o si no sube, la demanda de electricidad va a subir. Y el problema de esto es que para producir más electricidad en España, la forma que tenemos ahora mismo de producirla es quemando gas. Con lo cual, claro, esto se hace de alguna manera para distribuir los costes y fomentar una especie de transición energética, pero, a ver, obviamente, si repercutimos los costes en los combustibles fósiles, en el carburante o en el gas, porque esto se reparte entre todas estas fuentes de energía, pues la demanda de gas, la demanda de gasolina, etcétera, bajará y por ahí ahorraremos emisiones. Pero por el lado de la producción eléctrica vía gas, pues veremos cuál es el saldo neto. Pablo, andas por ahí, que teníamos un problema con la conexión. No sé si querías comentar algo en torno a esta noticia, a esta decisión del gobierno de sacar del recibo los dineros relativos a las energías renovables y que sean las empresas del sector quienes lo abonen. Comentaban tanto Pablo, sí, los escucho. Vale, pues Jesús como Juan Ramón que al final esto va a repercutir, como siempre, como diría el profesor Didier Brown, en usted, señora. A mí la cuestión del recibo de la luz es probablemente lo que saca el lado más cínico y pesimista que tengo. Y tengo mucho aguante en cuestión de cinismo. Esto es un problema gigantesco que la medida anunciada hoy únicamente parchea. El problema es de fondo, es estructural, lleva ahí 20 años y hace falta un gobierno muy valiente para resolverlo y abordarlo desde el inicio. Eso es igual que las salchichas y las leyes, es mejor no ver cómo se hace, pues esto es mejor que cualquier persona que tenga fe en la democracia, en la economía de mercado y en España que no vea lo que se ha hecho con el recibo de la luz en estas últimas 2 décadas. Corregir alguna de en estas últimas 2 décadas no, en los últimos 40 años. Sí, pero vamos a decir que en las últimas 2 décadas donde se ha intentado recorregir lo que se empezó a hacer mal desde hace 40 años. Vamos a poner incluso desde el inicio este siglo XX, a partir de todo el escándalo con las primas de las renovables y demás. Se ha utilizado eso como una chapuza, un vale todo. Ahí se ha intentado meter en la factura de la luz cosas que no le correspondían, se ha intentado pagar de formas absolutamente absurdas. Tenemos un coste de la electricidad muy alto y esto no lo va a corregir. Queda muy bien, es un alivio para el consumidor que pueda bajar hasta un 13% en 5 años, pero si no se corrige el problema de fondo y se hace una limpieza a fondo del sistema, es como nuestro sistema fiscal. Tenemos un montón de deducciones, de atajos, que lo hace tan complicado y tan subjetivo y tan susceptible a una modificación aleatoria del gobierno que llegue en cada determinada circunstancia, que no hay forma de tener seguridad ni jurídica ni personal. Tú no puedes hacer una opción a largo plazo, incluso para tu propia energía, si sabes que es como la ley educativa, que gobierno que llegue, gobierno que lo va a tocar y lo va a cambiar. Sí, pero aquí para entender cuál es el fondo del asunto, ¿no? y por qué es tan complicado resolverlo, básicamente el gobierno de Aznar, el último gobierno de Aznar, después de haber perdido las elecciones, es decir, después del 11 de marzo, aprobó un decreto de promoción de las energías renovables que posteriormente el gobierno de Zapatero todavía exageró más, y ahí se prometió pagar precios desorbitados a las energías renovables que en aquel momento, sobre todo la fotovoltaica, tenía unos costes de producción gigantescos. Entonces, los consumidores españoles estamos obligados a comprarles a estas centrales la electricidad a unos precios gigantescos, pero se les paga esos precios gigantescos a través del recibo de la luz. Y la cuestión es, si tenemos que seguir comprando la electricidad a estos productores que tienen que amortizar estas centrales, porque esa fue la promesa que les hizo Aznar y Zapatero en su momento, ese coste, que es un sobrecoste de 7.000 millones de euros, bueno, algo menos porque ahí también hay cogeneración y demás, pero bueno, en torno a 7.000 millones de euros, ¿quién lo paga? ¿No? Lo tiene que pagar alguien.
O la alternativa sería decirles, señores, no les vamos a pagar esto que les debemos. Pero claro, si no les impagamos las primas, que el gobierno de Rajoy en parte lo hizo porque recortó el dinero que se les adeudaba, pues lo tendrá que pagar alguien. Entonces lo paga o el consumidor eléctrico o el consumidor de carburantes, o lo paga en última instancia, como han propuesto algunos, el contribuyente. Pero creo que si es un coste vinculado a la generación de electricidad, sí tiene cierto sentido que en parte esté vinculado al precio de la electricidad. Bueno, esta tarde había un informe que yo he visto por encima, no me ha dado tiempo de ver, creo que era de JP Morgan, que decía que, por ejemplo, a quien más va a afectar, y eso da alguna pista en el sentido de lo que hablaba Juan Ramón, es a tres compañías, a Repsol, a Cepsa y a Naturgy, mientras que las eléctricas se verían menos afectadas, probablemente porque tengan ese tipo de producción, pero evidentemente, como decíamos desde el principio, alguien lo pagará, y lo pagarán los consumidores por un camino o por otro, los consumidores de estas empresas y de todas las empresas relacionadas. No obstante, yo sigo diciendo que cuanta más claridad haya en el recibo de la luz, a mí me parece mejor, y el recibo de la luz ha sido siempre un arcano que para casi todo el mundo. Dicho todo eso, esto es más, como decía al principio, es más una cuestión casi de imagen del gobierno, que queda muy bonito decir que no subirá el recibo de la luz y que incluso bajará, y que lo pagarán las empresas, pero al final lo pagarán los consumidores. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, no sé si queréis apuntar algo más. Quería dar algún detalle más de lo del salario mínimo interprofesional, pero está claro que los sindicatos lo consideran fundamental en este momento. El gobierno dice que no tiene claro si lo congela o no, aunque la ministra de Trabajo sí es partidaria de subirlo. Lo vinculaba el señor Izuelo a la situación de la hostelería. Me quedan 1 minuto y medio para los tres. Si queréis apuntar algo, estaré encantado. Bueno, yo creo que justamente la realidad actual muestra que las negociaciones salariales mejor descentralizadas, porque puede que haya sectores que puedan absorber la subida del salario mínimo, pero otros, como la hostelería, claramente no. Entonces, imponer una subida de salario mínimo para toda la geografía española, para todos los tramos de edad y para todos los sectores económicos es siempre un error, y especialmente en esta coyuntura. Yo creo que puedo estar de acuerdo con lo que dice Juan Ramón, pero lo que creo, y me tiro un poco a piscina, que el gobierno está empeñado en hacerlo y de alguna manera lo hará, sea poco o mucho, para poder decir que ha subido el salario mínimo algo más, al margen de las consecuencias después. Es una cuestión también política y de imagen. Y esa impresión tengo yo también. Pablo. No, totalmente. Es que este no es un debate económico, nunca lo ha sido. Es un debate político y muy politizado que obedece a razones de programa electoral, de cosmovisión, de ideología e incluso de buena fe. Es un debate sobre la forma de entender la economía y la sociedad, pues por parte de unos partidos políticos, y también es una forma de ofrecer a muchos ciudadanos algo que estaban reclamando. Yo aquí voy a jugar un papel que parece que es de centro, pero no lo es, me mojo. Porque la definición... Mójate rápido, por favor, que tenemos que ir cerrando. No, pues te digo, que la definición clásica de populismo siempre ha sido prometer cosas económicas o políticas que no es hacer algo diferente, original o muy difícil que nunca se haya hecho, sino decir que eso es fácil y que no tiene consecuencias. El salario mínimo tiene consecuencias. No hay que caer en el apocalipsis de decir que va a destruir 5 millones de empleos, pero si no tuviera ninguna consecuencia lo subirían a 3.000, a 4.000 euros. O sea que hay que jugar con un poquito más de lógica. O sea, esto no es una cuestión de voluntad política, y yo lo único que les pido es un análisis de impacto económico de verdad. Con la pandemia no hemos podido ver los resultados, pero hagan un análisis. Que me temo que no se hará, no lo sé, lo veremos. Gracias, Pablo Suances, Juan Ramón Rayo, Jesús Ribas, ha sido un placer. Bueno, cuidaos mucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Igualmente.